Buenos días con toda la comunidad nacional e internacional de las redes sociales. Les saluda el doctor Vladimir Cerrón Rojas, hijo del maestro Jaime Cerrón Palomino, de quien desarrollaré una semblanza de su vida con motivo de conmemorarse 30 años de su desaparición física tras un vil asesinato perpetrado el 8 de junio de 1990, crimen que hasta ahora ha permanecido totalmente impune. Debo comenzar esta semblanza mencionando que Jaime Cerrón fue un hijo nato del pueblo, un líder popular y además un magnífico docente universitario. En la vida de mi padre podemos destacar tres periodos importantes. Primero, cuando destaca como dirigente estudiantil universitario y ocupa la presidencia de la Federación de Estudiantes. Segundo, cuando destaca como secretario general del gremio magisterial de la macrorregión central del país, agrupados en el Sindicato Regional de Profesores de Educación Secundaria Común y Tercera Región, que comprenden los departamentos de Huánuco, Pasco, Junín, Ayacucho y Huancavelica. Y una tercera etapa donde destaca como líder docente y además como autoridad universitaria. En la primera etapa debo mencionar de que la Universidad del Centro fue creada el 16 de diciembre de 1959 en el gobierno de Manuel Prado Ugarteche, la misma que convocó a su primer examen de admisión en 1960, y tras 4 meses de haber ingresado a la primera promoción, forma su Federación de Estudiantes. Federación de Estudiantes que le fue incómoda en este caso a los directivos, por la cual no la reconocieron. Y esta federación, mientras no obtenía el reconocimiento, no podía fiscalizar o los actos que hacían caían en saco roto. Lo otro, que no podían integrarse formalmente a la Federación de Estudiantes del Perú, y lo peor de todo, que no podrían participar del cogobierno estudiantil universitario. Además que se daban múltiples anomalías como la elevación de la tasa educacional, porque la universidad finalmente era una entidad privada, así se denomine universidad comunal o se haya denominado de esa manera. Además existían también alguna mediocridad docente, porque muchos de los catedráticos solamente tenían el requisito de ser militante aprista, y también pues existían malos manejos administrativos y económicos, lo cual conduce a que los estudiantes planteen la nacionalización, y esto se ve precedido por el descubrimiento de una escritura pública, la número 371, donde descubren de que 4 líderes apristas se otorgaban mediante este documento la universidad en propiedad a ellos y a sus herederos. Esto indignó lógicamente a los estudiantes, pero también al pueblo de Huancayo, que logró hacer que se contagie el pedido de la nacionalización. Aquí destaca un gran aliado, diputado en aquel entonces, el doctor Alfredo Sarmiento Espejo, quien realiza el proyecto de ley de nacionalización de la universidad. Pero sin embargo, como el APRA también tenía aliados dentro del Parlamento, no se iba a dejar quitar lo que ellos consideraban su propiedad privada. Tal es así que este diputado con la Federación Estudiantil deciden involucrar mayores organizaciones para el pedido, y así se suman los sindicatos ferroviarios, los sindicatos mineros y además la Federación de Empleados Bancarios y algunos otros partidos políticos como Acción Popular y el Partido Comunista del Perú. Finalmente, a Prado no le queda más remedio que nacionalizar la universidad en 1962, el 2 de enero. Inmediatamente nacionalizada la universidad, los alumnos solicitan una reorganización, y para eso también realizan una segunda marcha de sacrificio a Lima en 1963. Esta marcha de sacrificio no logró sus objetivos totales, y más bien fueron parciales. Y es así como llega 1965, donde se tiene que renovar la dirigencia estudiantil. En representación del FER, mi padre es postulado a la presidencia de la federación, que tiene que en este caso lidiar con otra representación que era de los apristas, agrupados en el FUR o el Frente Universitario Reformista. Cuando son citados en un auditorio repleto de estudiantes para el debate respectivo, al momento de subir mi padre al estrado, recibe el insulto y el agravio de muchos apristas, quienes lo llaman cholo, feo e indio. Y esta es una manera de cómo se utiliza pues la estética en la lucha de clases. Sin embargo, Jaime Cerrón Palomino
sereno y firme, sube al estrado y manifiesta lo siguiente: que aquí hemos venido a debatir las posturas políticas y el programa de gobierno para elegir al próximo presidente de la Federación de Estudiantes, y no hemos venido a un concurso de belleza, porque de ser así ya hubiera perdido por walkover. Este hecho manifestado por Jaime Cerrón, que se detalla, ¿no?, o atestigua esta foto, es seguida de un estruendoso aplauso, lo cual le permite lograr más adeptos, y en el día de la elección, ¿no?, de la presidencia de la federación, como atestigua esta otra fotografía, es elegido pues presidente de la federación. ¿Qué importancia tiene la elección en este periodo de los dirigentes estudiantiles? Bueno, tiene la importancia de que Jaime Cerrón reclama ya con los estudiantes la reorganización total de la Universidad del Centro. Pero esto además se ve contagiante a las otras federaciones estudiantiles en el Perú, puesto que el APLA tenía el control de muchas universidades estatales porque tenían un proyecto de llevar a su líder a la presidencia de la República. Realmente el APLA no tenía un proyecto de universidad, es decir, no tenía los fines académicos, profesionales o de proyección social con los que tenía que contar toda institución de este tipo. Sin embargo, también el APLA se resistió mucho y obtuvo muchas leyes o leguleyadas, debiera decir, para mantenerse en el poder. Coincide después de que Jaime Cerrón tiene que egresar de la universidad, ¿no?, y dedicarse a sus labores docentes, y es enviado al distrito de Ahuac, al colegio Amauta, donde dicta los cursos de filosofía, psicología e historia. Posteriormente se traslada a Huancayo, donde dicta los cursos también de filosofía, historia, educación cívica y otros en el colegio José Gálvez Egusquiza, que actualmente lleva el nombre de José Carlos Mariátegui, donde además funda el primer sindicato de maestros. Posteriormente llega a enseñar en el colegio emblemático hasta hoy en día de Huancayo, la Gran Unidad Escolar Santa Isabel, tanto en el turno diurno como vespertino. Como Jaime Cerrón había formado varias promociones en la educación secundaria que llegaron a la universidad, los mismos se dieron cuenta de que la enseñanza en la universidad en alguna medida era mediocre y necesitaba mejores docentes. Tal es así que invitan a mi señor padre para que dicte las cátedras de filosofía, ¿no?, historia, dialéctica dentro de la universidad, puesto que los alumnos requerían o exigían mayor calidad de la docencia. Los alumnos que egresaron y los profesores manifiestan de que este momento marca un antes y un después, porque la filosofía que se enseñaba antes de su llegada era una filosofía metafísica, idealista, dictada por sacerdotes, pero cuando llega Jaime Cerrón ya se hace una filosofía científica, donde se estudian pues no mayores pensadores como Marx, Engels, Lenin, quienes hacen pues no una interpretación materialista de la historia. Jaime Cerrón, antes de asumir la cátedra como tal, también desarrolla un trabajo bastante esforzado, bastante dedicado en el gremio magisterial, gremio que representaba toda la macrorregión central del país, donde tiene también que lidiar con posturas conservadoras, como por ejemplo con el partido aprista, Acción Popular y la Democracia Cristiana. En el momento de la elección del secretario general, destacan dos candidaturas fuertes. Una de las candidaturas es liderada por el líder magisterial también, Julio Pedro Almacanqui Flores, a quien vemos en esta fotografía, representando a la Democracia Cristiana. Y por el otro lado, Jaime Cerrón Palomino, que representa al sector clasista, al sector progresista o al sector de la izquierda del magisterio. En este proceso electoral, Jaime Cerrón es elegido secretario general y su gestión deviene en un fortalecimiento gremial, en una capacitación cultural, académica, política y pedagógica del magisterio, orientada más adelante a unificar los gremios magisteriales
y fundar pues el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú, que ya ha sido lanzada esta iniciativa a nivel nacional también por otros dirigentes. Es así como el magisterio se unifica en la ciudad del Cusco en 1972, dando nacimiento al famoso y glorioso SUTEP, actividad histórica en que mi padre no participa porque ya estaba en la docencia universitaria. Dentro de la docencia universitaria debemos mencionar que Jaime Cerrón nos deja un legado material muy importante de la publicación de 9 obras. La primera obra publicada fue la filosofía marxista dialéctica, ¿no? Donde hace un análisis mundial y también nacional atendiendo a los aportes de estos filósofos. Después publica Corrientes Filosóficas 1, donde hace un estudio de la filosofía oriental hasta la filosofía helenística. Posteriormente publica Corrientes Filosóficas 2, donde hace un análisis de todos los pensadores y filósofos desde Bacon hasta Hegel. Posteriormente publica otra obra, la cual denomina Leyes del Desarrollo Social. Más adelante publica Filosofía Moderna y Contemporánea, donde analiza las distintas corrientes filosóficas desde el positivismo hasta el pragmatismo. Posteriormente publica el libro Historia de las Ideas en el Perú Contemporáneo, donde hace un análisis clasista o marxista, debiera decir, a los pensadores del Perú, desde los más conservadores hasta los más revolucionarios, desde Bartolomé Herrera, Ribagüero, Miro Quesada, Aya de la Torre, y así hasta llegar a Alberto Flores Galindo y el mismo José Carlos Mariátegui. Posteriormente a esto, publica Historia y Filosofía de la Educación del Perú, donde analiza también el pensamiento y el trabajo de múltiples autores como el maestro José Encinas, también el maestro Joaquín Capello, por ejemplo, atendiendo a su extracción de clase, su situación y su posición de clase. Posteriormente publica el libro Historia y Filosofía de la Educación Universal, donde aparte de analizar a varios pensadores, insta al alumnado peruano a tener que averiguar e instruirse, educarse acerca de la educación pedagógica universal para poder analizar con mayor criterio la educación peruana o la realidad de esta. Finalmente publica el libro Filosofía de las Sociedades Capitalistas, donde describe cómo las grandes potencias pues explotan y someten a los pequeños países mediante la transacción de capitales, el establecimiento de monopolios y finalmente la anexión territorial, aspectos que lo vemos en la vida cotidiana. Para ese entonces nosotros como hijos ya éramos adolescentes y estábamos en la universidad. Y una vez entramos a la biblioteca de mi padre y le preguntamos, papá, ¿por qué dicen que los libros marxistas son peligrosos? Libros de los cuales estaba lleno pues la biblioteca de mi padre. Y mi padre cogió un libro como este y nos dijo, hijos, no hay libro peligroso. Aquí lo único peligroso es no leer. Y efectivamente, el hombre que no lee, finalmente no sabe al servicio de quién se pone o al servicio de quién pone su profesionalismo. Jaime Cerrón, en toda su vida estudiantil, siempre fue pues un hombre bastante polémico. Y ya cuando la universidad ingresa a las décadas del 80 y del 90, se ve una encrucijada, se ve en el blanco entre dos fuegos. Por un lado los grupos alzados en armas y por otro lado el Estado, al cual la Comisión de la Verdad y la Reconciliación denominó conflicto armado interno. Finalmente los movimientos subversivos devinieron también en terrorismo y también las políticas del gobierno devinieron en un terrorismo de Estado, dirigidos por el expresidente Alan García Pérez y más adelante por el expresidente Alberto Fujimori. La universidad realmente en toda su etapa pasó momentos bastante críticos, pero muchos de los episodios en el cual pudo emerger con solidez se le debe a la corriente izquierdista que luchó por ello.
Así, por ejemplo, podemos detallar que en el momento de la creación, el movimiento comunal, responde a un movimiento enteramente popular. Pese a que la militancia de Elías Tacunancahuana fue aprista por algún tiempo, al cual renunció al haber descubierto pues que la universidad había sido usurpada en propiedad por los líderes apristas. Después, el movimiento por la nacionalización dirigida por el Frente Estudiantil Revolucionario y lograda la misma también es un legado de la izquierda. Más adelante, su reorganización total, dirigida en este caso por el Consejo Nacional de Universidad Peruana, donde arribó a la cabeza un rector bastante polémico, el doctor Efraín Morote Vez, que era rector de la Universidad San Cristóbal de Huamanga, quien nombró un rector interino al doctor Adriel Osorio Samayoa, y realmente se hicieron por primera vez los estatutos, el cuerpo de principios que rigen la vida institucional de este centro superior. Se saneó las cuentas y también se dotó a la universidad de un archivo importante, ¿no? Siendo el legado en este caso de las herramientas de gestión, como llaman hoy en día. Más adelante, si bien es cierto, el gobierno de Juan Velasco Alvarado no es considerado como un gobierno netamente de izquierda, pero sí fue un gobierno progresista y nacionalista. Dotó de presupuesto para que se construya la ciudad universitaria y el actual campus universitario. Más adelante, en la segunda gestión izquierdista, o diría el segundo gobierno rectoral de izquierda, en los 61 años que ha tenido esta Universidad del Centro, liderada por el doctor Rodolfo Vizcardo Arce, y donde mi padre llega a ser vicerrector académico, se gestan importantes facultades que antiguamente estaban negadas o boicoteadas, y se lograron crear así, por ejemplo, la Facultad de Medicina Humana, la Facultad de Ingeniería de Sistemas, la Facultad de Periodismo adscrita inicialmente a la Facultad de Antropología, las especialidades de inicial y primaria para la Facultad de Pedagogía y Humanidades, y algo más importante quizá, que es la creación de la escuela de posgrado, que lo pone pues a la Universidad del Centro en el sitial donde actualmente se encuentra como una de las mejores universidades del país. Todas estas anécdotas o hechos históricos los publico el año 2011 tras un estudio de 6 años en este libro, al cual denominé Historia censurada de la Universidad Nacional del Centro del Perú, un intento para comprender sus luchas y sus logros, desde el movimiento comunal, su nacionalización, reorganización, construcción de ciudad universitaria, expulsión de algunos dirigentes apristas que no contaban con los requisitos, y finalmente la creación de estas facultades que he mencionado. Además, debemos mencionar también de que la Universidad del Centro, tras el conflicto armado interno, reportó un total de 250 estudiantes, 10 profesores y 15 trabajadores no docentes ejecutados extrajudicialmente, lo cual lo pone a la Universidad del Centro como una universidad, ¿no?, emblema de la masacre, ¿no?, universitaria en América Latina, porque no existen precedentes al respecto. Todo esto está reportado y detallado con testimonios materiales e inmateriales en el Museo de la Memoria de Huancayo, en el segundo nivel, donde hay un espacio dedicado pues a la Universidad Nacional del Centro del Perú. Debo mencionar que así, llegado la década del 80 y del 90, donde la universidad pues se ve en una crisis bastante aguda, y los alumnos, recuerdo que vinieron a la casa y le dijeron a mi padre: profesor, tiene que abandonar la universidad porque ha empezado una masacre. Mi padre les dijo lo siguiente: los que tienen que dejar la universidad son ustedes, porque yo ya he vivido y ustedes recién están naciendo. Esa fue su respuesta dura y concreta. En el mismo sentido, mi señora madre trató de persuadirlo diciendo de que se vaya a estudiar un posgrado, ¿no?, haciendo uso de su año sabático. Y más aún, a mi padre ya le faltaban 3 meses para que pueda jubilarse. Y mi padre le dijo a mi señora madre: hija, ¿qué quieres que me diga? ¿Decano cobarde?
yo he asumido un compromiso con los estudiantes, con la comunidad universitaria y con el pueblo de Huancayo, demostrándonos en ese momento unidad, compromiso, identidad, decisión y acción, aún sabiendo lo que podía pasarle. Pero es más, mi padre ya presentía de que en algún momento iba a ser detenido, iba a ser quizá asesinado. Tal es así que preparó a mi madre para estos momentos bastante duros. Y esto se colige en el entierro, donde no se permite dar ningún discurso a nadie. Y esto le preguntaron a mi madre por qué se estaba haciendo, y ella manifestó que era un pedido, ¿no?, del profesor Jaime Cerrón, porque no quería que ninguna tienda política tome la palabra y se embandere con todos los esfuerzos que él había dedicado a la educación del país. Asimismo, podemos recordar que mi padre llegó un momento en que ya se acostaba con todo ropa, y le preguntábamos: papá, ¿por qué hacía eso? Y él nos decía: porque en algún momento van a venir por mí, y hay que estar preparados para enfrentar esa circunstancia. Con lo cual quiero decir que Jaime Cerrón fue un hombre que no renunció a su obligación de maestro, no renunció a su obligación de padre de familia, pese a que las circunstancias fueran demasiado adversas. Y es así como llega el fatídico 8 de junio de 1990. La camioneta de la universidad con su chofer Armando Tapia Gutiérrez arriban a nuestro domicilio, donde nosotros estábamos tomando desayuno, y mi padre sale raudamente, porque era un hombre extremadamente puntual, destino a la universidad para realizar sus actividades propias de vicerrector. Sin embargo, a escasamente media cuadra es interceptado por otra camioneta, de donde descienden 3 individuos fuertemente armados, pero para eso 3 más ya se encontraban en tierra. Los encañonan, los descienden de la camioneta, a mi padre lo introducen en la cabina y al chofer lo suben a la tolva, además de llevarse la llave de la camioneta de la universidad, y desaparecen raudamente. Mi padre fue buscado intensamente por mi madre y también por algunos estudiantes, quienes organizaron algunas comisiones. Se le buscó en Cerro de Pasco, en Ayacucho, en Huancavelica y también en la propia capital. Siempre las entidades estatales negaron conocer algo o su paradero. Y sin embargo, mi padre fue encontrado a los 10 días en un paraje denominado Aramachay, o también denominado Tierra Blanca, en el distrito de Cincos, en la provincia de Jauja, donde finalmente los restos estaban tirados, y nosotros nos enteramos porque un diario local nos llamó a reconocer las fotos, porque habían encontrado pues algunos cadáveres, que era algo cotidiano en ese momento. Nosotros reconocimos a mi padre, quien yacía muerto conjuntamente con el chofer, totalmente torturados, mutilados y también acribillados. Este es el día del levantamiento de cadáver, donde participa mi madre, del reconocimiento. Mi madre siempre estuvo serena y valiente, y nos reunió a la familia y nos dijo que aquí no quería ver ni una sola lágrima, y había que enfrentar esta situación de manera bastante serena y bastante valiente. Los restos de mi padre fueron trasladados al Hospital Domingo La Begoya de Jauja, donde se realizó esta necropsia, que también participó mi señora madre como vedora, y finalmente los restos fueron trasladados a la ciudad de Huancayo, donde se velaron en la municipalidad provincial de esta ciudad. El crimen de mi padre tuvo una trascendencia también mundial, tal así como lo recoge este diario, donde en su primera plana manifiesta: primicia de correo dio la vuelta al mundo, vicerrector murió acribillado. Y efectivamente la cantidad de cartas y cables que llegaron lo hicieron en el sentido de rechazar y condenar este crimen de Estado, este crimen de lesa humanidad.
Y lógicamente pues era un crimen de esa naturaleza, porque si nosotros analizamos la forma profesional del secuestro, la forma de cómo una camioneta repleta de hombres armados se puede movilizar libremente en un estado de emergencia, la forma como fueron torturados, las chalinas que encontraron envolviendo parcialmente su rostro, el paraje que bastante estratégico que ubicaron, ¿no?, para cometer el hecho, la recompensa que nos pidieron de cerca de 20 millones de soles, de los cuales pagamos 18 con tal de que nos devolvieran con vida a nuestro padre. Finalmente, un cartel en el cual culpaban de la autoría de este crimen a un movimiento subversivo que no era nada más que una maniobra para desvirtuar la paternidad del crimen. Y finalmente la impunidad con que siempre actuó el Estado y el Ministerio Público o la Fiscalía nunca tuvo la valentía de investigar, menos denunciar, procesar y el Poder Judicial sentenciar hasta hoy en día. Todos estos patrones pues responden simplemente a los crímenes de Estado que se han dado en el mundo, ¿no? Sin embargo, la muerte de Jaime Cerrón no solamente se circunscribió al plano universitario, sino también al plano extrauniversitario, donde este medio detalla que es un hombre o fue un hombre de combativa trayectoria. Si consideramos que dirigió el magisterio, como lo mencioné, pero además fundó colegios como el Santiago León de Chongos Bajo, donde trabajó 2 años ad honorem. También así fundó pues sindicatos de maestros y participó también en las luchas de los docentes universitarios. Bueno, la muerte de Jaime Cerrón asimismo tuvo una repercusión en toda la comunidad universitaria nacional, y es así como el rector de la primera Casa Superior de Estudios del Perú, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, conocida también como la Decana de América, manifiesta lo siguiente: equivocadamente las fuerzas del orden creen que están eliminando el foco ideológico de la subversión. Y efectivamente esa fue la razón por lo que asesinaron a mi padre. Se aplicó una política macartista en el gobierno de Alan García Pérez y también seguida en el gobierno de Alberto Fujimori. Esto fue un saldo en el cual murieron muchos profesores y estudiantes a nivel nacional. Tal es así que llegó un momento en que la deserción de la universidad era algo frecuente, a tal punto de poner, como dice este periódico de circulación nacional, las cátedras en peligro. El crimen de Jaime Cerrón y la escalada contra los universitarios. Y efectivamente, la universidad fue la institución más golpeada en ese momento. La muerte de mi padre trajo como consecuencia también un gran rechazo y una protesta en silencio del pueblo de Huancayo. Fotografías como esta, donde se suman varios sectores rechazando pues no este alevoso crimen, finalmente concluyen en un entierro multitudinario, masivo, como todavía quizá no lo haya tenido otra personalidad en el centro del país. El crimen fue rechazado por múltiples instituciones que siempre demandaron que se investigue, que se identifique y se sancione a los culpables. Sin embargo, esto, como he mencionado, nunca ocurrió. Por el contrario, nuestra familia, como denuncia este periódico en primera plana, fue perseguida. Para callar el esclarecimiento del crimen, amenazan a viuda de vicerrector. Efectivamente, mi madre fue víctima de agresiones psicológicas, pero también de agresiones físicas de parte de la policía y del ejército. Sin embargo, enfrentó de manera valiente, pero llegó un punto en que tuvimos que abandonar la ciudad y trasladarnos a la ciudad de Lima, donde trabajamos en una fábrica de ropas por algún tiempo, al cabo del cual regresamos y decidimos pues enfrentar las circunstancias por más duras que fueran. Muchos creen de que nosotros, al hablar de este número de asesinados, estamos exagerando, y no es así.
porque un diario local, cuando se dedica a la investigación de la Universidad del Centro, denuncia más de 200 universitarios y docentes, ¿no?, fueron desaparecidos. Y lógicamente después de esta publicación también los asesinatos continuaron. Y como les digo, esto fue una experiencia bastante dura, en el cual la Universidad del Centro fue considerada, según la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, como una universidad emblemática en la violación de derechos humanos. Efectivamente, no hay antecedentes históricos en el país ni en América Latina de una matanza de esta magnitud. El pueblo de Huancayo, sin embargo, siempre exigió que los crímenes no queden en la impunidad. Así lo resaltó el rector de la Universidad Nacional del Centro del Perú ante la tumba de Jaime Cerrón Palomino. Debemos también mencionar que otros sectores extrauniversitarios, instituciones y pobladores reclamaron siempre lo mismo: sanción para los criminales de Cerrón. Nosotros debemos mencionar también de que la misma comunidad universitaria estaba conmocionada, y así se desarrolló la Asamblea Universitaria del 27 de septiembre de 1990, ¿no? Donde la comunidad universitaria da creación de las facultades, las cuales había gestado y coadyuvado para las mismas mi señor padre desde el vicerrectorado académico. Pero además hubo un pedido de los estudiantes que la universidad lleve el nombre de Jaime Cerrón Palomino. Y este testimonio es recogido por el diario La Voz, un diario local, donde después de un debate, de una discusión, se somete a votación, y por una decisión mayoritaria, por no decir unánime, se acepta pues este pedido. Pedido que fue truncado, producto seguramente de las presiones de las fuerzas del orden sobre las autoridades o del propio gobierno. Sin embargo, queda para las nuevas generaciones y las nuevas autoridades zanjar este tema y debatirlo de manera alturada, atendiendo a criterios históricos, académicos, ¿no?, y técnicos, por el cual este pedido deba reafirmarse o negarse. Nosotros, por el contrario, podemos resumir esta semblanza mencionando de que Jaime Cerrón fue un hombre íntegro, un hombre digno y un hombre con decisión autónoma. Un hombre que no solamente destacó en los momentos de su vida estudiantil universitaria, en los momentos donde se le encargó las tareas quizá más difíciles del sindicato de los profesores de la macro región central del país, o en momentos de su docencia, o en los momentos críticos que atravesó la universidad en el conflicto armado interno, demostrándonos en todo momento que fue un hombre que jamás rehuyó a sus obligaciones de maestro, a sus obligaciones de padre de familia. Fue un gran hombre, bastante consecuente, y yo creo que si hubiera querido ponerse a buen recaudo, lo hubiera hecho. Pero eso implicaba no solamente abandonar su familia en una jurisdicción territorial declarada como estado de emergencia, y a la vez abandonar también a sus alumnos, porque él siempre vivió bastante preocupado. Los restos de Jaime Cerrón actualmente se encuentran o reposan en el Cementerio General de Huancayo, donde la universidad ha erigido un mausoleo para conservar su memoria. En tal sentido, yo les agradezco todo este tiempo de haberme escuchado, y lógicamente quienes no han conocido físicamente al maestro lo conocerán a través de este testimonio y también a través de las obras que él ha publicado. Muchísimas gracias.